Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema, ¿eh? Un pequeño retraso técnico. Vamos a hablar de la divinidad suprema. Ante todo tengo que manifestar mi temor de poder cumplir con este tema tan elevado, porque vamos a hablar de algo de lo cual la palabra es escasa, no puede tratarlo. Pero el maestro Samael nos ha hablado de la divinidad suprema, y ese es el tema que vamos a tocar. Bien, pues mirad, según la enseñanza gnóstica, según el maestro Samael, la divinidad suprema podemos distinguirla en dos partes, o como él denominaba, en dos unos. Hay una unidad indivisible, que es el eterno, el Dios incognoscible, del que vamos a hablar en la primera parte de la conferencia, y hay otro uno, que en este caso es múltiple, que es la unidad múltiple perfecta que surge de la unidad indivisible. Esos dos unos, como después escucharemos en palabras del maestro Samael, son la divinidad suprema. Y hay una parte de ella que para nosotros puede ser cognoscible. Y hay otra parte a la cual no podemos acceder. Pero a través de la parte cognoscible, esta nos puede de alguna manera reintegrar a esa unidad única que es la del Padre Eterno. En la antigua tradición egipcia, el Dios Supremo, la divinidad suprema, se presenta a sí mismo en un himno del libro egipcio de los muertos, cuando nos dice: yo soy tú, solitario de los vastos espacios del cielo. Este es el primer uno, la parte profunda de la divinidad. Pero inmediatamente en ese mismo himno se presenta a sí mismo: yo soy Ra, levantándome al alba de los tiempos antiguos. Ese Tum y ese Ra de los antiguos egipcios es la divinidad suprema. Ra ya es el auténtico demiurgo arquitecto del universo, es el Cristo cósmico, el nuestro querido logo solar, del cual surgen todos los universos de este infinito. Pero él sale de ese Tum misterioso que los egipcios lo representaban como el sol de la medianoche, porque para ellos el sol en su recorrido tenía una parte visible, el sol físico que todos vemos durante el día, pero ¿dónde está el sol por la noche? Sabemos que está, por toda su mecánica celeste, al otro lado de nuestro planeta Tierra, que está siendo iluminado y que a nosotros no nos ilumina. Ese sol, entre comillas, entended bien, oscuro, en el sentido de desconocido o incognoscible, es la parte profunda de la divinidad. Vamos a hablar de ella en esta primera parte, el primer uno, que es el Dios incognoscible. Y antes de tratar el texto que para mí mejor lo describe, un texto gnóstico antiguo, vamos a hablar de una anécdota que el apóstol San Pablo vivió cuando fue a pregonar el cristianismo gnóstico primitivo a Atenas, y paseando entre las maravillas que hoy para nosotros son ruinas, pero en aquella época eran auténticos edificios majestuosos de los templos, etc., se encontró un altar que le llamó la atención, que ponía al Dios desconocido. Luego, más tarde, fue invitado aquí, en este montículo de aquí, el Areópago, que es la colina de Ares. Ahí fue invitado a dar un discurso y él dijo lo siguiente: atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos con la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada la inscripción al Dios desconocido, Agnostos Theos. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar.
y les dijo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. Él, que a todos da vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar ese linaje humano, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que ésta, la divinidad, no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en ella vivimos, nos movemos y existimos o tenemos nuestro ser. Bien, Pablo habla del Dios desconocido, pero, y que me perdone Pablo, comete un error Pablo, porque ese Dios desconocido del altar, o el Dios incognoscible, no es el creador de este mundo, como luego veremos tranquilamente, ¿no? Sino algo mucho más profundo que el gnosticismo conoce y que nosotros debemos comprender. Por eso hemos de acudir al Dios incognoscible dentro de la tradición gnóstica cristiana, y en concreto a este libro, al libro secreto de Juan, o el apocrifón de Juan, como también lo conocen según los textos de Nag Hammadi. Yo no he encontrado en ninguna otra parte, salvo en los Vedas, como ahora veremos, una descripción más concreta y acertada de la naturaleza del Dios incognoscible. Dice Juan al principio de su apócrifo que un día, paseando, se le acercó un tal Arimanios, que era un fariseo. Es curioso el nombre porque se parece mucho a Arimán, el dios negativo de los parsis, un tal Arimanios, y le dijo lo siguiente: ¿dónde está tu maestro al que has estado siguiendo? Y Juan le dijo: ha vuelto al lugar de donde vino. Y el fariseo entonces le dijo: ese nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Y Juan se apenó profundamente, se sintió muy conmovido, como a veces nos hemos sentido algunos de nosotros cuando alguien nos ha desprestigiado la gnosis o al maestro Samael, después de haber estado en la gnosis. Y uno se siente un poco triste al ver cómo las personas pueden llegar a dudar, aunque es razonable y entendible, de algo tan elevado. La cuestión es que Juan se retiró y en sus reflexiones se decía lo siguiente: ¿cómo fue elegido el Salvador que vino a nosotros? ¿Por qué fue enviado por el Padre? ¿Quién es el Padre, el que lo envió? ¿A qué clase de reino eterno pertenece? ¿Y a qué clase de reino iremos nosotros? Porque, ¿qué nos quería decir cuando nos dijo: ese reino eterno al que iréis es una copia imperecedera del reino eterno? Mas no nos enseñó ni cómo era ese reino, ni cómo íbamos a llegar. Y ahí estaba Juan en sus cavilaciones hasta que tuvo una revelación extraordinaria, porque se le presentó un ser que asumió tres figuras: primero de niño, después de anciano y después de joven. Al principio temblaba, pero rápidamente reconoció la voz que le hablaba y le dijo lo siguiente: Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces no seas pusilánime, yo estoy contigo siempre. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta, el círculo consciente de la humanidad. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendan las cosas que te diré hoy y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, no a todo el mundo, los que son de la raza inconmovible
de la humanidad perfecta, como todos los que escuchamos la Gnosis, y algún día, ojalá, la gracia nos permita ser parte de esa humanidad de la que venimos, ¿no? Y a partir de ahí le dijo, mira, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. El uno invisible está sobre todo, es imperecedero, luz pura que ningún ojo puede ver. Uno no debería considerarlo como un dios o igual a un dios, pues es más grande que un dios porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es absolutamente completo, porque nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en su plena luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que le ponga límites. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que pueda sondearlo. Es inconmensurable, toda vez que no hay nada ante él que pueda medirlo. Es inobservable, toda vez que nada hay fuera de él que pueda observarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le pueda dar nombre. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, perfecto en su inmortalidad. Es luz inconmensurable, pura, santa, brillante, y podríamos decir inteligente y creadora. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande que todo eso. Y no es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de algo es porque fue producida alguna vez por algo. No es, por tanto, una más entre las muchas cosas que existen. Es mucho más de todo eso. No es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es, de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. En el mundo es el mundo, que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da la bienaventuranza, el conocimiento que da el conocimiento, el bueno que da la bondad, la misericordia que da la misericordia y la redención, la gracia que da la gracia. ¿Qué puedo o debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo y silencioso, está en reposo y está ante él. Es la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, nosotros no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido de él y nos ha revelado estas cosas. Y ese es el segundo uno del cual hablaremos después. Aparte de este texto extraordinario de Juan, está también el Dios incognoscible tratado en el hinduismo y en concreto dentro de los Vedas, y sobre todo uno de ellos, el Rig Veda. Rig es una palabra que significa alabanza o estrofa sagrada, y Veda significa conocimiento. Veda es gnosis en sánscrito, es conocimiento. Entonces, son estrofas sagradas de conocimiento. Lo interesante de esta tradición es que de manera escrita no ha llegado a nosotros sino a partir del siglo X. En el 900 y pico, por primera vez se registraron en papel, en letra, los Vedas. Hasta entonces, se calcula unos 2000 años atrás, oralmente, en cantos sagrados, los brahmanes han ido transmitiéndose y conservando la sabiduría de los Vedas. Aquí tenéis, por ejemplo, la estrofa o himno de la creación, que es el más importante y que vamos ahora a leer. Es breve pero muy interesante, y que vamos a escucharlo primero, cómo la transmisión oral conservó su herencia y cómo después se nos revela a nosotros.
Na sadasin no sadasit tadanim nasidраjo no vyoma paroyat kimavari vahkuhakasya sharmanna ambhah kimasid gahanangabhiram. No había inexistencia ni existencia entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá, es decir, el resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía a lo alto. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había allí agua insondablemente profunda? En la segunda estrofa se nos dice: Na mrityurasi damritanna tarhi naratriya anha asit praketaha anidavatam swadhayatadekam tasmadhanyanna parah kinchanasa. No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Solo uno respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso, nada existía. Pues bien, estos párrafos, de alguna manera, tratan de transmitirnos la naturaleza, la inspiración, tratan de acercarnos a la intuición del Dios desconocido. Posiblemente, aparte de ese libro de San Juan y estos himnos de la creación del Rig Veda, posiblemente en el Prajna Paramita encontremos también un acercamiento a la naturaleza insondable y profunda del Dios desconocido, lo que el maestro en sus conferencias llama la talidad, que ya sabéis que es una contracción de la palabra totalidad, es decir, lo absoluto, la nada, y que en ese texto, en el Prajnaparamita Jayaraya Sutra, o esencia de la gran sabiduría que permite ir más allá, al pleroma, en una parte se nos dice lo siguiente: el Bodhisattva de la verdadera libertad, por la práctica de la profunda gran sabiduría, comprende que el cuerpo y los 5 agregados no son más que vacuidad, bu. Toda existencia es vacío, no hay nacimiento ni comienzo, ni pureza ni mácula, ni crecimiento ni disminución. Por eso es que en el vacío no hay forma, ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni conciencia. No hay color, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni tacto, ni objeto de pensamiento. No hay sabiduría, ni ignorancia, ni ilusión, ni cese de la ilusión, ni decadencia, ni muerte, ni fin de la decadencia, ni cese del sufrimiento. No hay conocimiento, ni provecho, ni no provecho. Y es gracias a esta sabiduría que conduce al más allá que para el Bodhisattva no existe el miedo ni el temor. Toda ilusión y todo apego han sido cortados y puede aprehender el fin último de la vida, el nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro pueden alcanzar la comprensión de esta suprema sabiduría que libera del sufrimiento y permite encontrar la realidad, y que mediante esa comprensión pueden ayudar como bodhisattvas a otros a encontrar esa realidad y acabar con el sufrimiento. Pues bien, el Sutra del Corazón, el Sutra de la esencia de la divina sabiduría, nos transmite precisamente la naturaleza del incognoscible, del Dios que estamos tratando hasta este momento. Yo sé que muchas veces, y me lo han manifestado algunas personas: oye Emilio, esto no me ayuda a mí a pagar la hipoteca, me dicen, ni me ayuda a solventar mis problemas cotidianos y de amoríos y de todo eso. ¿Qué se les puede decir? Yo lo único que les digo: mira, tu hipoteca se pagará o no, te embargará el piso algún día o no, igual la terminas de pagar, pero tu hipoteca pasará y tus problemas de la vida pasarán. Pero hay algo que no pasa,
Y si en vida ese algo se tiene presente, se acabaron los miedos, los padecimientos, las preocupaciones. La plena fe y confianza en eso está puesta. Y no sabemos cómo, algunos dicen milagrosamente, cosa que es muy relativo porque eso tiene ciencia, el milagro, todo se acomoda. Nuestras necesidades se cubren, la vida continúa, envejecemos y morimos. ¿Para qué preocuparnos? Es mejor tener en mente que esas preocupaciones estúpidas, laborales, etc., esa presencia eterna, que es a la cual debemos ir y la cual siempre nos ayudará y nos protegerá todo momento. Pasemos ahora a lo que podemos denominar la divinidad suprema del mito gnóstico, donde nos va a hablar ligeramente del Dios incognoscible, pero inmediatamente pasamos ya a la parte que queremos desarrollar sobre el Dios creador y el Dios que está detrás de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Y según Ptolomeo decía lo siguiente: había un eón perfecto, supraexistente, que vivía en alturas invisibles e innominables. Él es el principio, padre y abismo, en el sentido de profundidad insondable. Inabarcable en su manera de ser, invisible, sempiterno e ingénito, no generado por nada, que vivió infinitos siglos en magna paz y soledad, y que junto a él vivía también Enoia, a la que también llaman gracia y silencio. Y yo quiero destacar esta parte del mito gnóstico por una sola razón. Ni San Juan, propiamente al principio, ni los Vedas nos hablan de esa divinidad suprema incognoscible como masculina y femenina. Pero los gnósticos valentinianos, a través de Ptolomeo, nos presentan a ese Dios invisible que vivía en vasta paz y soledad, acompañado de Enoia, a la que llaman gracia y silencio. Y el silencio tiene mucho que ver con la parte iluminadora de la parte del Cristo. Y es aquí cuando sí ya llega el gran misterio del origen de la creación, y hemos escogido un texto del Rig Veda que dice lo siguiente: ¿quién sabe realmente, quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es esta creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió? Y es aquí cuando se nos habla del segundo uno, del que hablábamos antes, y que es el Dios cognoscible, que el maestro Samael en síntesis llama el fuego, el Inri, y que en una lectura del Rig Veda nos dice lo siguiente: en el principio la oscuridad escondía la oscuridad, reinaban las tinieblas y todo el principio estaba velado en oscuridad profunda. Todo era agua indiferenciada, un océano sin luz. Entonces, envuelto en el vacío, deviniendo, ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla de la mente, del pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron precisamente en eso el nexo entre inexistencia y existencia. A partir de entonces, su cuerda se extendió al través. Había un abajo, había un arriba. Había procreadores, había potencias. Energía abajo, impulso arriba. Y es así como el Rig Veda nos habla de ese principio que surge del incognoscible y que va a ser sí ya realmente el arquitecto creador del universo, y que en nuestra naturaleza física solamente el fuego es el elemento que se acerca a su misterio interior, a su naturaleza interior. En el mito gnóstico se dice lo siguiente: una vez pensó este abismo o eón supremo emitir de su interior un principio, que sería el principio de todas las cosas. Y esta emisión que pensaba emitir la depositó en forma de simiente en su esposa, Silencio, o Sige, la que vivía con él. La depositó en ella como si en una matriz la hubiese depositado.
y habiendo ella recibido esa simiente y resultando grávida, parió a Nous, semejante e igual al eminente, y el único capaz de abarcar la magnitud del prepadre. También es llamado este Nous unigénito, el único o primer generado, padre y principio de todas las cosas. Y junto a él también fue emitido su principio eón femenino, que se llamaba veritas o verdad. Pues bien, a partir de ahí, unigénito y verdad, que era el padre de todos los seres que iban a existir, creó el pleroma. Él entendió la orden del prepadre, de que él como padre iba a ser el padre de todo, entonces desea crear el universo superior que los gnósticos llamaban pleroma, que significa plenitud, y que numerariamente está compuesto de 30 iones pleromáticos, que en definitiva no son ni más ni menos que principios sustanciales de la divinidad suprema manifestada, del segundo uno, y que difícilmente de forma racional podemos entender su significado, debemos de verlo de una manera simbólica. O bien, en ese pleroma se va a producir una catástrofe, muy similar a la de Adán y Eva, ¿no? Pero antes escuchemos aquí la sabiduría del maestro, que nos va en síntesis a repasar todo lo que hemos comentado hasta ahora, primero hablándonos de los dos unos. En pasadas pláticas dijimos que habían dos unos: el incognoscible a Elohim y el cognoscible Elohim. A Elohim es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a Elohim o Elohim, es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es como la estrella solar, como el sol espiritual, sol sagrado absoluto, que sale de entre las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra emana pues del sol sagrado absoluto. Pero el sol sagrado del absoluto y el ejército de la palabra son uno, que ha salido de entre las entrañas vivas del incognoscible. Y ese que sale de las entrañas vivas del incognoscible es la unidad múltiple perfecta, que en definitiva viene a ser el mismo fuego, y así nos lo transmite el maestro. El ejército de la palabra es fuego, es el fuá pluralizado. Mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por todas esas millonadas de Dian Chuang, creadores del universo. Y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de Brahma, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal. ¿Cómo de lo incognoscible emana el demiurgo arquitecto del universo, que es fuego? Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de los Dian Chuang, obviamente están numeralizados, clasificados en grupos, de acuerdo con las ideas cósmicas universales.
Ellos son números vivientes, creando y volviendo nuevamente a crear. El logo solar está numeralizado. No podemos, es infinito ese número. Y hay grupos, y hay uno muy concreto al cual pertenecemos todos nosotros. Está formado por 7 cosmocratores de este sistema solar en el cual vivimos. Y uno de ellos, de esos seres, uno de esos números del logo solar, es Samael, que vino a manifestarse para transmitirnos el conocimiento. Y aquí nos hace él un detalle o algo a destacar, diciéndonos en breves palabras lo siguiente. Conviene entender que de entre el seno del incognoscible ha brotado realmente Logos, Demiurgo, Sol, estelar, espiritual, el ejército de la palabra. Y a su vez, de ese Logos múltiple, como una llama compuesta de muchas llamas, emana Atman el inefable. Atman es el íntimo en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu divino e innombrable. Bien, siguiendo la estela de esa emanación o desdoblamiento, Atman, nuestro íntimo, brota precisamente del seno del cognoscible, del Dios creador, el cual emana a la vez del incognoscible. Y nuestra esencia, esa que se encarnó en este cuerpo que nuestros padres nos pusieron a disposición cuando nos gestaron, nos parieron y nos dieron la vida, tiene encarnado, según los antiguos gnósticos, una centella, una chispa divinal, que se le llama esencia, principio anímico. Es la parte espiritual que todos tenemos. Esa parte, en sí misma y a sí misma, se siente desterrada y apartada de su patria espiritual. Siente el peso de la opresión de la materia y del mundo de las leyes mecánicas que nos rigen, evolución, involución, todo lo que conocemos, a lo cual mecánicamente estamos sometidos y que nos llevan al nacimiento, crecimiento, vejez y muerte, y así cíclicamente en esa gran rueda samsárica que no se detiene. Ahí es donde empieza ya a brotar la inquietud de la revelación para volver al punto de partida original. Pero la desgracia nuestra no sería tal si no se hubiese producido una caída que la conocemos como mito, un mito edénico lejano, del cual hablará Daniel, y que hace que a partir de ahí sea mucho más desdichada la vida de la chispa dentro de la materia. De alguna forma, en el mito gnóstico se nos habla de una caída, la caída pleromática, que es la octava superior de la caída de Adán y Eva. Es decir, cuando Valentín crea los 30 eones pleromáticos, el último de los 30 es un eón al cual le pusieron el nombre de Sofía. Y la pobre Sofía sufrió un problema que de alguna manera la llevó a ser expulsada del ámbito inefable del pleroma y quedar en las tinieblas exteriores. Y ahí lo que se nos trata de enseñar es la esencia de aquello que lleva a que caiga el alma humana. Nos lo dice de la siguiente forma: solo un unigénito, el único generado, gozaba contemplando la magnitud del prepadre y se alegraba al comprender su inconmensurable magnitud, mientras que para los demás eones pleromáticos permanecía invisible e incomprensible. Y entonces Unigénito quiso comunicar al resto de los eones la grandeza del prepadre, así como su poder, su manera de ser, cómo era sin principio, inabarcable, incomprensible. Y al intentar hacerlo, el eón compañero
de León Perfecto, Silencio, lo detuvo por voluntad del prepadre, ya que él quería conducir al resto de los eones al pensamiento de la búsqueda del profundo misterio, de dónde venía todo. Y entonces nos dice el mito gnóstico, más avanzó precipitadamente el último y más joven de los 30 eones pleromáticos, es decir, Sofía, la cual experimentó una pasión sin el abrazo de su eón compañero, de su cónyuge, que se llamaba Deseado, lo cual le llevó a gestar y a parir una obra amorfa que fue la que junto a ella quedó fuera del ámbito del pleroma. Y a partir de ahí se inicia lo que es la degradación. Las palabras del maestro Samael que dan lugar al mito de la caída nos dice lo siguiente: siempre entre los límites del ser y del no ser de la filosofía se produce la multiplicidad y la caída. El mito gnóstico de la caída de Sofía lo que alegoriza solemnemente es un terrible trastocamiento en el seno del pleroma, como fue un terrible trastocamiento en el seno de nuestro ser, la caída nuestra, mordiendo la manzana y generando después la creación del ego interno. Por lo tanto, dice el maestro, el deseo, la fornicación, el querer resaltar como egos, origina siempre el descalabro y el desorden, y produce una obra adulterada, como la de Sofía, en su obra fuera de su cónyuge, que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal del pleroma, aunque en ella, en esa obra adulterada, queda atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. Conclusión, el deseo desmedido, el trastocamiento del régimen de la emanación es lo que conduce siempre al fracaso. El querer distinguirnos como ego origina siempre el desorden y la caída en cualquier rebelión angélica, anímica, social de personas, etc. Y termina el maestro Samael diciéndonos estas palabras. Obviamente, necesitamos trabajar con el elemento fuego. El fuego en sí es una sustancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. ¿Cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Realmente que la sustancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros, como les decía a ustedes en pasada plática, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal. Es eso que vemos ahí en la cruz, ese INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del foie. Eso es O. La doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito han sido con carbones encendidos. Y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Pues así es, la enseñanza que tenemos es fuego,
Debemos trabajar con el fuego, no solamente el fuego sexual, que sabéis que es la clave de la regeneración interior, sino que el Cristo mismo es fuego, la Madre Divina es fuego, el Espíritu Universal es fuego, pero no el fuego de las cocinas o de las velas, esa parte oculta, inteligente, con capacidades creadoras, que maneja los electrones en el átomo, que maneja el ADN, que maneja la vida universal. Esa inteligencia es a la cual nosotros adoramos seriamente, sin idolatrías ni fanatismo. Así que disculpad si ha habido algunos momentos de inter no sé qué, pero la intención ha sido transmitiros esta conferencia y que os haya llegado a alguna parte, que os haya de alguna manera motivado para acercaros más a la Divinidad Suprema. Muchas gracias.